Hola, bienvenidos todas y todos a una nueva edición de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura. Esta iniciativa de reflexión y extensión académica es producida por la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile. En el capítulo de hoy nos acompaña Carlos Gómez Díaz, antropólogo, doctor en filosofía y estudios latinoamericanos y director del Magíster en Administración y Dirección de Recursos Humanos de nuestra Casa de Estudios. Bienvenido, Carlos. Gracias por la invitación. Veamos qué podemos hacer. Veamos qué hacemos. Bueno, hoy hablaremos sobre la contribución de la antropología urbana a la mejora de las ciudades y a la calidad de vida de sus habitantes. Así que veamos si el título se condice con la invitación, lo primero. Y lo segundo, conocer un poco el diagnóstico de las ciudades chilenas, básicamente, desde la antropología. A ver, primero decir que, como bien indicabas al comienzo, yo trabajo en el área de la gestión de recursos humanos hace largo rato ya. Por lo tanto, mi vinculación con la antropología es como el background formativo, y al cual vuelvo sistemáticamente. Entonces, cuando me invitaron a participar de esta conversación, bueno, saqué mis libros viejos y me acordé de que en realidad yo soy antropólogo más que otra cosa, ¿ya? Ahora, desde ese ángulo, uno podría decir, mira, la antropología urbana no es más que una aplicación de la perspectiva desde la antropología sociocultural al fenómeno urbano. ¿Ya? Entonces, casi siempre los antropólogos partimos con unas largas descripciones históricas y buscando casos raros en los cuales es posible observar los fenómenos que luego queremos describir en nuestro presente o en nuestra vida o en nuestra sociedad. Entonces, primero decir, bueno, ¿qué es esto de la ciudad y cómo se ordena? ¿Ya? Si es posible ordenarla o tiene alguna lógica de construcción. Lo que la experiencia de la antropología nos indica es que en general la ciudad refleja lo que la sociedad es. Por lo tanto, cuando uno mira la ciudad, lo que está viendo es a los seres humanos que ahí habitan. Es la obra de arte, ¿no? Claro, y el que hace esta obra no es el individuo uno por uno, sino la lógica de vinculación del colectivo social. Entonces, cuando tú miras clásico, lee el libro de Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, Tristes Trópicos, que es donde describe grupos amazónicos. O sea, hay un grupo que describe que es interesante desde el punto de vista de la construcción del poblado. Entonces, el poblado, para una parte de la población es homogéneo, y para otra parte de la población está dividido en dos partes, los de arriba y los de abajo. Y los de arriba son los que controlan y dominan, ejercen poder, y los de abajo son los otros. Los que están arriba ven la cosa dividida en dos, nosotros y ellos. En cambio, los otros, que no tienen el poder, creen que son todos iguales. Entonces, ya interesante. O sea, un mismo espacio, el observador externo se da cuenta que hay diferencias y que tiene hitos. En el poblado tiene la casa de los hombres, qué sé yo, donde se bota la basura, en fin, las distintas funciones que cumple el poblado. Y se da cuenta uno que el mayor valor relativo del espacio de arriba o del que domina es evidente. Sin embargo, el que está fuera de ese espacio no lo ve de esa manera. De alguna manera acepta la naturalidad del fenómeno y no establece la diferencia. En todo el mundo andino, por lo menos para el periodo inca, todas las ciudades, todas las construcciones urbanas están divididas también en arriba y abajo. Se me olvidó el nombre que se dice en quechua, pero es arriba y abajo. Entonces, arriba son los que dominan y abajo los que obedecen. No es tan mecánico, pero más o menos así. O los de mayor valor y los de menor valor. Y eso es observable en el diseño espacial y la calidad de los espacios. ¿Ya? Pero, por ejemplo, Santiago. En general, uno podría entender que mientras más cerca de la cordillera, cercano al río Mapocho, que es básicamente su eje, se encuentran desde esta perspectiva como los grupos de mayor poder, ¿no? Ahí hay que meterle un poco de historia, porque cuando uno estudia el mapa de Santiago, desde 1500 y algo, ¿no es cierto?, desde su primera instalación, va a ver que la ciudad se va desarrollando según la valoración que los grupos de mayor poder económico, social, cultural tienen. Y entonces vas a ver que primero, en alguna época, la ciudad se expande hacia el sur,
hacia lo que hoy día es Gran Avenida, por ejemplo. Ajá. Y más cerca del centro, lo que es Ejército, toda esa donde está una cantidad Parque de casas. O'Higgins, Exacto, donde estaba, por cierto, la casa de Doña Isidora. Digamos, ahí estaban los poderosos en un momento dado. Pero luego, ese espacio cambia de valoración y empieza a desplazarse. Y se desplaza hacia el oriente. No tengo en este momento el mapa de desarrollo de la ciudad de Santiago, pero sin duda alguna la ciudad va reflejando cómo se va moviendo socioeconómicamente la ciudad. Pero este fenómeno de segregación, o de... Sí, segregación creo que es la mejor palabra. Sí. ¿Ocurre en todas las ciudades? ¿O es un fenómeno más bien latinoamericanista? No, en la construcción en general. A ver, si uno ve las ciudades europeas, las ciudades medievales, Henri Pirenne, vas a ver que la ciudad amurallada, tiene espacios bien delimitados. Entonces está en un extremo está el poder político, está, digamos, el castillo o las instalaciones del señor feudal, y casi en todas en la oposición está la iglesia. Y entonces tú entras por una parte, sales por otra, tienes ciertos recorridos, en fin. Sí, hay una segregación y una asignación de valor al interior del espacio doméstico, construido, como quieran llamarle. Ahora, y es razonable, porque es lo mismo que ocurre dentro de la vivienda. Y es lo que le molesta a muchos amigos míos o en los alumnos, cuando yo les digo, mire, en su casa, ¿dónde se sienta la persona de mayor valor a la hora de comer? Entonces todos te dicen, no, todos somos iguales. Entonces la sociedad chilena igualitaria. Yo digo, muy bien, pero dígame, ¿usted en su casa tiene una mesa redonda? Sí. ¿Dónde se sienta la persona de mayor valor? Entonces, no, somos todos iguales. Bien, dígame, ¿dónde se sienta su padre? Entonces va a descubrir uno, con simplemente la descripción que te hacen, que la persona de mayor valor económico social, que en ese caso es el padre, la figura paterna, patriarcal, llámenlo como quiera, esto puede estar cambiando, pero históricamente se sentaba en el lugar de mayor valor. ¿Qué significa eso? Que tienen mayor control espacial. Y la mujer, que tiene un valor subordinado, va a estar cerca de la puerta de entrada y salida de los alimentos. ¿Por qué? Porque ella es la encargada de esa función. Entonces el hijo hombre va a estar en una determinada... En fin, hay un orden. No, es verdad, eso, en los asientos reservados es bien frecuente, sí, claro, por lo menos en Chile y en nuestra cultura. Pero incluso es inconsciente, es parte de nuestra tradición, y cuando uno lo empieza a mostrar, la gente dice, no, tienes razón, pero no siempre es así, se defiende, en fin. Pero la experiencia, la observación sistemática muestra que hay una cierta lógica de uso de los espacios que refleja las relaciones de poder entre las personas. No sé si estoy equivocado, pero constatamos efectivamente que hay una segregación en todo ordenamiento urbano. ¿Sí? Y da la impresión de que el antónimo de segregación es integración. Claro. La pregunta es, ¿por qué hoy se habla tanto de integración y por qué es tan deseable? A ver, metámonos en la pata de los caballos. A ver, la ciudad de Santiago, la medida que creció y las tecnologías no eran tan complejas, había cierta vinculación entre los grupos que ejercían dominio y los que estaban excluidos de ese dominio, pero siempre había puentes, canales comunicantes. O sea, por ejemplo, en el sector oriente, en Las Condes, hasta el año 60, 70, junto a los grandes casas, la gente con muchos recursos, vivía la gente que hacía los jardines. En toda la costanera del Almapocho estaban las tomas de terreno, las casas, ¿cómo se llama? La vivienda marginal. Y ahí estaba el jardinero, estaba el electricista, el mecánico, en fin, una serie de servidores de las casas patronales o las casas de mayor ingreso. Con los movimientos poblacionales que hizo el régimen militar en la década de los 70, 80, que trasladó población desde acá para allá, etcétera, alejó esos espacios. Y entonces tenemos una ciudad, en particular Santiago, en alguna de sus comunas, donde se trató de aislar. Entonces sacamos a los negros feos, los ignorantes, obviamente, los otros, los que no nos gustan, y los ponemos donde deben estar. Pudahuel, La Pintana, en fin. Entonces cuando uno va a La Pintana o Pudahuel hoy día o Maipú, dice, oiga, ¿dónde vivía su padre? No, nosotros vivíamos arriba en Las Condes.
Y la más gráfica creo que es la población de suboficiales militares, donde ahora se construyó una cosa nueva. Cerca se está del Parque construyendo. Arauco, ¿no? Cerca del Parque Arauco, exactamente. ¿Cómo se llama? En Presidente Riesgo, casi al llegar a Manquehue. Y que ahí, por una cuestión de monumento histórico, todavía tienen una disputa con un resto que queda ahí que lo van a salvar como monumento histórico. Oye, pero aparte de esta como... pero esa, fíjate que eso esta es falta práctica, claro, estas cosas que en la práctica terminaron con ciertos vínculos. Claro. También yo recuerdo, y no sé qué valor le asignas tú, la educación pública, los establecimientos de educación pública también cumplían esa forma. Los liceos en Las Condes, ya que vamos a hablar de un grupo privilegiado, en general eran lugares que reunían desde el hijo del médico hasta el hijo del jardinero. Claro, bueno, ahí tiene otra variable que la ciudad refleja, que tiene que ver con el esfuerzo que hizo la sociedad chilena a mediados del siglo XIX hasta 1920, que se crea y se establece la Ley de Educación General Básica Obligatoria. 1922, que finalmente se empieza a implementar el 27, se demora 5 años entre que se discute y se empieza a implementar. Pero tenía ciertas condiciones esa educación, y es que tenía que haber una instalación educativa a determinada distancia, no podía quedar a más de una cierta cantidad de kilómetros, tenía que acoger a toda la población, tenía que además entregar los mismos programas. O sea, uno estaba en la escuela pública en Putre o en Magallanes y era exactamente lo mismo. Y entonces la ciudad se homogeneizaba. Lo otro es que por ahí, por los años 30, 40, con el programa materno infantil, la escuela entrega desayunos y almuerzos. Y lo más importante es el desayuno, porque ahí homogeneiza a toda la población. Porque los niños que llegaban a la escuela a las 10 de la mañana se repartía el desayuno. Entonces leche con, no sé, con un sándwich, una marraqueta. Y eso era para todos, sin distinción, hayas o no hayas tomado desayuno. Entonces había una política que igualaba a toda la población y le enseñaba lo mismo, y en fin. Entonces había una construcción social que tendía a ser mucho más homogéneo y si no iguales, por lo menos similares, ¿ya? Ahora eso se quiebra radicalmente cuando eso se llevó al extremo, que esa ley finalmente se aplica 100% el año 72, cuando se inaugura, si mal no recuerdo, la escuela de frontera en Caspana, en la segunda región, en Antofagasta, la cordillera, y ahí se cumple con el principio de que hay una escuela que está a cierta cantidad de kilómetros, donde hay desayuno, almuerzo, en fin, y hay una comunidad que se encuentra en la escuela. Y eso hace que las diferencias, que siguen existiendo evidentemente, pero no inhiben la conversación entre los distintos grupos y tampoco inhibe la movilidad social. Ahora, eso cambia radicalmente a partir del año 73. Para no meternos en el tema político, dejemos la fecha nomás. Hay algunos que sostienen también que las plazas de alguna forma eran el centro cívico. Claro, el centro por el tránsito peatonal, básicamente. Ahí se encontraba y se veía todo el mundo. Todas esas cosas en la práctica, el tema de la educación pública, el tema de haber, ¿cómo se llama?, retirado hacia la periferia obligatoriamente a pobladores. Todas estas cosas han contribuido a esta falta de conversación. Claro. Entonces uno dice, a ver, la ciudad, mientras los organismos planificadores no intentaron intervenirla de manera directa, la ciudad creció orgánicamente. Y refleja un poco lo que, a lo mejor alguno de los entrevistados ya lo dijo, la sociología urbana norteamericana, la Escuela de Chicago en particular, cuenta o relata o trata de explicar, y es que este desarrollo orgánico hace que la ciudad tenga un ciclo de vida, como un organismo vivo. Entonces, la ciudad de Santiago tenía un poco ese ciclo, pero que se rompe, porque cambia el régimen político, y el régimen político, que es más profundo de lo que muchos quisieran creer, pero este país creció de manera relativamente orgánica y se desarrolló social, políticamente, culturalmente, desde, pongamos 1800, por una fecha cualquiera, hasta 1972. Y luego la crisis política hace que esto se desordene completamente. Entonces, y la ciudad sea intervenida, y así como se intervino la sociedad, se intervino la expresión de la misma. Entonces hoy día tú tienes que no hay ninguna comuna que funcione armónicamente. Puente Alto
la gente no vive en Puente Alto, duerme en Puente Alto. Sí, claro. Viaja 2 horas para llegar a trabajar. Por ejemplo, recuerdo una empresa que es una papelera que tiene 3 arbolitos en su logo, que está en Quilicura, pasado a la CCU, y que estaban recontentos los trabajadores porque ahora tenían el tren que los deja, digamos el metro, que los deja cerca, porque ellos venían de una vieja historia de esa empresa que antes estaba en la calle Maratón, al lado del estadio. Entonces, cuando tú bajas de Puente Alto hasta Maratón, serán 40 minutos, 1 hora. Pero cuando tienes que atravesar hasta Quilicura es muchísimo más. Y como la política de la empresa fue mantener a sus trabajadores, una época tenían buses de acercamiento, pero el bus de acercamiento desde la última, bueno, en alguna época era de Plaza Italia, después se trasladó a la última estación de metro, en fin. Pero entonces, eso no es parte del desarrollo orgánico de la ciudad. Eso es simplemente la expresión de un quiebre en la manera que la naturaleza de este colectivo debiera haber funcionado. Entonces, Carlos, tú habitualmente hablas de lo que hemos hablado, de segregación, de integración, pero también usas un concepto que no conozco, gentrificación. ¿A qué se refiere aquello? Déjame ver. ¿Por qué? Que nos queda una pregunta pendiente. ¿Por qué es deseable la integración social? Porque hay muchos afirman que tiene una relación con el tema del fortalecimiento de la democracia, pero yo, perdonando mi ignorancia y mi distancia al tema, no veo que sea tan unívoca, tan directa esa relación. A ver, todo sistema social necesita que sus partes constituyentes dialoguen. Eso no significa que seamos todos iguales, sino que tengan algún mecanismo de articulación. Pero cuando uno piensa en cualquier sociedad, por fragmentada que sea, piensa, una cosa que es común, más de común conocimiento, como es el feudalismo europeo. Entonces tú tienes un grupo dominante y un grupo o varios grupos que están subordinados, pero el diálogo entre ellos se articula. Entonces tienes un sistema en que las partes diferenciadas se alimentan las unas a las otras y mirado con distancia son interdependientes. O sea, el señor feudal sin los siervos de la iglesia no puede. Obvio. Y el señor sin la iglesia tampoco. Entonces, por poner 3 actores relevantes. Entonces, estos 3 actores, siendo distintos, no integrados, porque no es que unos sean partes de los otros, pero se articulan. ¿Qué pasa en la sociedad chilena? En mi opinión, hay algunos segmentos de la sociedad chilena que dialogan y se integran. Son interdependientes en la vida cotidiana, pero hay otros que han sido segregados hasta tal punto que están fuera de la sociedad chilena. Entonces, ¿cuál es ese mundo? Ese mundo es el 40% de excluidos sociocultural y económicamente, y que hoy día están integrándose con todo el sistema de economía informal y con todo el sistema de delincuencial, droga, etcétera. Entonces, tenemos una sociedad que no está dialogando porque no nos estamos entendiendo. ¿Qué puente hay entre el mundo académico, digamos, y el mundo marginal controlado por los distribuidores de droga en las distintas áreas de la ciudad? Ninguna. Más aún, ni siquiera sabemos de qué hablar. Entonces, cuando olfateamos algo ahí, decimos, mira, parece que ahí hay algo raro. Pero esta exclusión de este porcentaje significativo de la población, prácticamente viviendo en guetos, en lugares muy apartados de la ciudad, habitando zonas con poco cariño urbano, cariño inmobiliario, limpieza, es un poco ahí pueden estar las causas o las consecuencias de lo que se llamó el estallido social. ¿Hay alguna relación entre aquello, entre ciudad y ciudadanos desplazados? A ver, la forma que se expresa sí. La expresión del malestar no. Sino la forma sí. O sea, yo excluido, porque la gente corriente, así, con la cual uno cohabita en la universidad, dice, pero ¿cómo destruyen el mobiliario urbano? El mismo protector del paradero que lo protege la lluvia y el invierno, vienen y lo rompen. Que es el mismo lugar donde después toma el bus para irse a su casa. Entonces tú dices, sí, pero no nos estamos entendiendo. Porque para nosotros ese mobiliario tiene un significado: desarrollo, crecimiento, bienestar, etc. Estética. ¿Qué significa para el excluido? Es la expresión misma de la dominación y la exclusión, pues. Entonces, si bien es cierto, eventualmente me protege la lluvia, pero yo llego a una población, una toma de terreno donde está el barrial, está todo mojado. Entonces no es
digamos, el paradero bonito, bien hecho, es exactamente un bofetón en la cara. Es como existe una distinta percepción de los hitos. Pero evidentemente, digamos, estamos en dos mundos culturales. Es como lo que, mira, para hacerlo mucho más evidente, es lo que la gente no observa de lo que es el desarrollo de la cultura de la exclusión. Nosotros, me acordé a propósito de una tontera que le preguntaban al presidente en la mañana. Un periodista le dice, oiga, pero ¿por qué no aplica en Chile lo bueno de lo que hace Bukele en Salvador? Entonces se dice, mire, ¿sabe qué? En realidad hay enormes diferencias en lo que él hace acá. Nuestro Estado de Derecho nos permite hacer ciertas cosas. En fin, da una explicación súper razonable. Pero que no es satisfactoria para mucha gente. Mucha gente que ve el mundo en blanco y negro y cree que las políticas de Bukele van a permitir resolver el problema de la discriminación en El Salvador. No, porque es insostenible. Bukele no va a poder sostener las cárceles, la cantidad de población que tienen presa por mucho tiempo. Finalmente, por algún lado va a reventar. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener prisionero a la mitad de la población. Eso es fascismo puro. Me estaba leyendo hoy día Bauman antes de venir para acá y no me acordaba de lo que fue el Holocausto y lo que significan estas políticas de exclusión. Es lo mismo que ocurrió en el gueto de Varsovia. Entonces yo defino que una cierta población me contamina, me hace mal, es diferente, la pongo en un gueto primero. Y una vez que la tengo guetificada, la empiezo a eliminar. Ya es fácil. Es lo que está pasando hoy día en Gaza. Cuando hace años atrás, cuando se cerró la gente en Gaza y luego vimos que se construyó un muro, no nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo. Hoy día es evidente. O sea, hoy día el otro deja de ser un otro humano igual a uno. Pasa a ser... Cuando uno escucha al ministro de Defensa algo así como salvajes, bárbaros, incultos, sí, claro, lo que sea. Algo que se elimina. Se despersonifica. Totalmente. Deja de ser un ser humano igual a mí. Y por lo tanto, en la medida que no es igual a mí, no tiene la misma dignidad ni derechos. Que es lo mismo que hace el gueto y los campos de concentración en el nacionalsocialismo alemán. Que termina no hablando de los judíos, sino de los bichos. O sea, si uno mira la literatura de la época, va a descubrir que primero se hablaba de los judíos, después de un tipo de judío, sí, y finalmente son bichos. Son las maras, son los comunachos. Y hoy día estamos hablando de lo mismo. Las maras es un poquito distinta porque ellos se ponen a sí mismos maras. Ahí es el mejor ejemplo de contracultura profunda y que no tiene solución por ahora. Por ahora está retenido en el fenómeno que tiene El Salvador. Acá está pasando algo similar en otra escala y con otras características. El malestar acumulado de insatisfacción por décadas. La falta de instrucción e información confiable. Porque cuando hablamos con personas que fueron educadas con la inercia cultural hasta el año 80, tenemos una población. ¿Qué edad tiene la gente que nació antes del 80 y fue a la escuela en esa época? Tiene 50 años, 40, 50 años. Pero el que nació entre el 80 y el 90 es una población que ya no fue a la misma escuela. Ya no, la escuela municipal no es escuela como tal. El liceo perdió todo. Relevancia. Las escuelas, ¿cómo se llama?, subvencionadas, pasan una parte del programa para satisfacer los incentivos de control del Ministerio de Educación, etc. Y frente a eso tenemos entonces una población que está mal instruida, mal informada y que no tiene resueltos sus problemas. Y básicos. Y también es la pérdida como de sentido de la revalorización de lo individual por sobre lo colectivo, que era parte de la ideología. Te invito, sustantivo. Carlos, a hacer un pequeño corte y ya volvemos. La Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Casa de Estudios busca, mediante una formación de excelencia, entregar a Chile y al mundo profesionales con una sólida formación técnica y valórica. De regreso, hoy hablamos sobre la contribución de la antropología urbana en la mejora de las ciudades y en la calidad de vida de sus habitantes, junto a Carlos Gómez Díaz, antropólogo, doctor en filosofía y estudios latinoamericanos, director del Magíster en Administración y Dirección de Recursos Humanos de nuestra Casa de Estudios. Se nos quedó
delante por un pequeño lapsus, Sí. el concepto de gentrificación cuando hablábamos también como de Claro. inclusión y de segregación. Pero de hecho hablamos de eso, que tiene que ver con todo el fenómeno, el proceso que significó desplazamiento de poblaciones, de un tipo de población, desde su localización, comillas, natural, hacia localizaciones políticamente definidas. Entonces, Más allá como de la construcción de la vivienda en que se habita, y más allá incluso del barrio específicamente, sin espacios públicos de calidad, ¿la vida urbana funciona o cómo funciona? a ver, hay una doble implicación. El espacio refleja lo que somos y al mismo tiempo lo que somos se refleja en el espacio. Entonces hay un diálogo ahí. Entonces cuando tú tienes un espacio digamos, un espacio urbano muy estrecho sin plazas, alta densificación, la población busca los mecanismos para encontrarse de otras formas, digamos. Si uno mira, no sé, la ciudad de Hong Kong, se me ocurre que no voy a encontrar una plaza, pero sí voy a encontrar un parque en el borde de la ciudad que acoge a toda la población y que entonces está integrado de alguna manera. Pero esto me lleva a una cosa distinta, pero que tiene que ver. Por allá por los años 80, nosotros hicimos unos estudios en Valparaíso, que me cambio de ciudad, o sea, de Santiago a Valparaíso. Entonces, Valparaíso, por las características geográficas que tiene Valparaíso, los espacios comunes son unas pocas plazas, no sé, la Plaza Victoria, la Plaza O'Higgins, sé yo, que no son muy grandes, pero tiene otro espacio urbano que es muy importante, que son los paseos miradores. O sea, no hay cerro importante que no tuviese en su momento un paseo mirador vinculado a un ascensor. Entonces, el año 80, 79, 80, la mayoría de esos ascensores estaba abandonado o casi abandonado. Incluso hasta el día de hoy algunos están los rieles y no funcionan, porque la ciudad ha sido incapaz, o la autoridad administrativa o política ha sido incapaz de recuperar ese espacio. Sin embargo, es relevante para el habitante tradicional de Valparaíso. Es parte de su identidad, es parte del encuentro que tiene, y además es el lugar desde donde observa fenómenos coyunturales importantes como el Año Nuevo. Y no solo el Año Nuevo, muchas otras, digamos, La llegada de algún crucero. por ejemplo. Entonces uno la mira, llegada de la Esmeralda. mira la llegada de los barcos, en fin, hay toda una cuestión vinculada a ese espacio, que es un poco particular a Valparaíso. Es posible que se repita en otros puertos por las características geográficas que ellos tienen. Pero es clave, porque los espacios públicos donde la gente se va a encontrar. Pero en la ciudad moderna, y por influencia de las ideas del mercado norteamericano, en la distorsión latinoamericana, porque no es igual nuestros moles locales al mall que uno encuentra en Estados Unidos, por lo menos no en Nueva York, de lo que conozco. Nuestro mall no se parece a los malls de allá. Tiene algo parecido, pero no es lo mismo. Pero nuestros malls se empezaron a constituir en plazas públicas. Entonces, si uno va al mall de Vicuña Maquena, por ejemplo, uno dice, pero ¿por qué hay tanta gente dando vuelta y no hay gente comprando, sino que gente encontrándose? Y mucha de esa gente viene de la periferia, digamos, no de la periferia, de todos los lugares desde los cuales puede llegar en el metro. Entonces, si uno va en el metro, se da cuenta que llega mucha gente. Y es lugar de acogida de lo que fue históricamente la plaza pública en la ciudad. Sí, la gente claro. iba a la plaza a encontrarse con los compañeros de escuela, a buscar pareja, a buscar amigos. Era el paseo, tenías que cruzar Claro. la plaza para ir a la iglesia, al correo, a la librería. En cambio, hoy día te vas al mall a recorrer qué hay, a ver qué hay, a encontrar gente. Es una plaza pública. El Parque Arauco, aquí cerca, es claramente eso, que disminuyó un poco la población con la apertura de los Leones. Y los Leones, que yo me imagino que el que diseñó aquello y las expectativas de los inversores, que eso iba a ser un foco de atracción de niveles socioeconómicos superiores, tiene un problema hoy día, porque la cantidad de población que está en el límite de la pobreza y la delincuencia es muy grande y que llega ahí. Entonces, no sé cuál será la estadística de hurtos, asaltos, malestares de ese orden. Carlos, llevándote a otro tema.
Ya hemos hablado de hemos hablado de los espacios públicos, de los lugares de encuentro, de la segregación de la ciudad. Desde la antropología, ¿qué nos puede decir del interés de la conservación patrimonial en las ciudades? Porque me imagino que esto tiene que ver también con percepciones distintas respecto del valor de algunos sitios. Sí, claro. A ver, mira, cuando estaba construyéndose la línea 1 del metro y se llegó a la altura de Salvador, se descubrió, porque fue descubrimiento, que ahí estaban las bases de los tajamares de la colonia. Y entonces hubo que parar la construcción del metro. Se salva parcialmente in situ, que es donde está un museo, una cafetería, algo allí. Y luego parte de la construcción de los tajamares se saca y se pone en distintos lugares de la ciudad, repartidos como, digamos, por el valor histórico que ellas tienen. Hoy día, en la extensión de parte de la línea 7 está parada porque encontraron cerámica precolombina. Entonces venía yo con un colega del académico universitario con muchas calificaciones y todo lo demás, y estaba indignado porque se fue unos pequeños fragmentos, no sé qué. Yo le dije, mira, el problema no es que sean pocos o muchos fragmentos, el problema es lo que significan. Entonces, producto de estos descubrimientos históricos, sabemos que la ciudad de Santiago fue construida sobre una ciudad que ya existía. O sea, no es don Pedro de Valdivia que construye la ciudad, no. Don Pedro de Valdivia llega a un poblado incaico y se instala en él, lo desarrolla, se apropia, en fin, lo conquista. Pero ya estaba la ciudad. Entonces, si uno quiere hacer la historia de la ciudad de Santiago, tendría que remontarse a las instalaciones prehispánicas que ya estaban aquí. Y algún diseño debe haber habido, porque no creo que don Pedro entonces rediseñara todo de nuevo. Entonces, ¿qué nos contaron? Nos cuentan la historia que contó el conquistador después, que llegó don Pedro, te venía con sus con los tipos que hacían las mediciones de terreno y le destinó el plano gamero, claro, entonces el cuadrado latino. Bueno, pues eso es más un cuento que nos contamos los conquistadores que la realidad histórica que ahí ocurrió. En fin, entonces ahí Santiago y este país en general, por las características de los terremotos, las calamidades que tenemos, hay poca expresión de la historia en la ciudad. Entonces uno dice, a ver, ¿cuál es el aporte que hace la Casa Colorada a la ciudad de Santiago? Bueno, en la medida que la tenemos abandonada y puesta en un rincón y no puesta en valor, es poco lo que aporta. Pero en la medida que yo la uso como un recurso cultural vivo, entonces sí aporta valor. De hecho, ¿por qué me acuerdo de ello? Porque ayer vi en la televisión que estaban montando una obra de teatro. Entonces uno dice, ¿cuántas obras de teatro hay en la Casa Colorada en los últimos tiempos? Que yo recuerde, poco y nada. Entonces uno dice, ¿y por qué no usamos ese espacio y no solo lo tenemos con una especie de museografía bastante obsoleta, con unas figuras bastante feas, poco atractivas? ¿Por qué casi no lo infantiles algunas? Claro, muy una didáctica infantil. De escuela básica de provincia. Y uno dice, no, pues este es el gran monumento colonial que tiene la ciudad de Santiago, o uno de ellos. No lo tiene. La Plaza de Armas. La Plaza de Armas está abandonada. ¿Quién sabe la importancia arquitectónica que tiene el Correo, el Museo Histórico, el propio municipio, el municipio, en fin, poco y nada? El Paseo Phillips. Claro, entonces hay poca valoración. Y hay una parte que a mí me parece muy importante, que cuando están ahora recuperando el eje Alameda, no nos han mostrado el segundo piso, pues. Entonces cuando uno viaja por la Alameda, uno tiene que invitar a la gente a mirar los segundos pisos, porque a partir de, digamos, desde la Moneda hacia abajo, lo más interesante está en los segundos pisos, no en los primeros. Son todos locales comerciales los primeros. Los primeros, claro, son todos locales comerciales, rayados, vandalizados. Pero los segundos pisos tienen mucho de lo que fue esos lugares durante el siglo XVIII, XIX y XX, final del XIX, principio del XX, donde hay una arquitectura espectacular. Con mucho barroquismo, yo no tengo los tecnicismos arquitectónicos, pero es muy interesante. Hay alguna gente que hizo un levantamiento hace algún tiempo ya sobre el valor histórico de parte de la arquitectura del centro de Santiago, pero que se ha ido perdiendo porque no se le da la importancia que tiene en la construcción social.
Porque si nosotros, mira, para ponerlo en alto contraste, nosotros, en el mejor de los casos, podemos recorrer 200 años de historia. Somos un pueblo que tiene poca historia. Sí, claro. Y además discontinúa. Cuando uno compara esa historia con la historia de 3.000 años que tienen los chinos, cuando los descendientes actuales de Confucio, el día del nacimiento de Confucio, se reúnen en China para recordar a Confucio y lo que dijo, lo que enseñó, lo que fue, etcétera, su aporte a la cultura china, tú tienes entonces un mundo que se construye respetando y valorando lo que ha sido el proceso de construcción de nosotros mismos. En cambio, nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué defendemos? Entonces tenemos personajes que se pretenden valiosos para nosotros. Entonces tú dices, a ver, ¿quién es valioso para nosotros? ¿Algún héroe de mapuche? No, claro. Ninguno. Anecdótico. Caupolicán, Lautaro, en fin. Pero anecdótico. Después uno dice, a ver, de los militares de la Guerra del Pacífico. Y los grandes padres de la patria. Entonces tenemos a O'Higgins, cuya vida privada y personal y pública es lamentable. Tenemos a los Carrera, que también lamentable. En fin. Prat, Baquedano, que fue el último. Baquedano, Manuel Rodríguez, en fin. Todas construcciones bastante febles que, si no van acompañadas de otro soporte, no tenemos nada. Oye, estos fenómenos que experimentamos y de los que hemos descrito, y esto no vernos o valorar de distintas formas nuestras ciudades y nuestros barrios, ¿se podría mejorar también con una mayor y mejor participación ciudadana? ¿Tú crees que la ciudad efectivamente se construye entre todos? Porque aparentemente la respuesta va a ser sí, pero la pregunta ahora es ¿cómo? Porque existen instancias como urbanas, por ejemplo, cuando se debe aprobar un plano regulador comunal, donde se pone en vista, se exhibe en el municipio durante 2 meses algo, y la verdad es que no hay educación para entenderlo. Entonces claro, hay una cosa como de cumplir con la norma, pero no hay una preocupación esencial por entender aquello. A ver, yo creo que el colectivo social va construyendo su espacio, pero también va reflejando su desintegración. Entonces uno dice, a ver, busquemos comunas en las cuales haya todavía un soporte social que le dé identidad. Entonces tú tienes una comuna como en Ñuñoa, por ejemplo. Entonces la gente en Ñuñoa pareciera ser que hay algo que los une. La plaza de Ñuñoa convoca, es un lugar de reunión político, cultural, una mezcla de cosas. Gastronómica también. Pero por un lado está eso, pero por otro lado está también la atomización. Porque uno va descubriendo que todo lo que fue aglutinante en la plaza de Ñuñoa y en su entorno inmediato, ahora se dispersó. Y entonces encontramos cafecitos, bares, centros culturales, etcétera, dispersos por todas partes, y ya no convocan a los propios vecinos, sino que atraen a cualquier ciudadano de la ciudad. Entonces se perdió la integración local. Bueno, eso será procesos más largos, creo yo. Eso requiere recuperar la educación en Chile, requiere recuperar el mundo del trabajo. Hay alguien que dijo, aquí estamos preocupados de la ciudad inteligente, pero nadie se preocupa de los ciudadanos, de tener ciudadanos inteligentes. Me parece que es una gran frase. Es una gran frase, pero mira, para que Santiago sea una ciudad amable, primero tenemos que ser una sociedad amable primero. Tenemos que volver a aprender a comunicarnos. Tenemos que aprender a dialogar. La expresión, y eso tiene varias expresiones fundamentales, y aquí uno siempre debería hacerle ver a los que están más expuestos, que son los que aparecen en la televisión, los que se dedican a la política pública, diputados, senadores, dirigentes de ese orden, que tienen que mostrar en su conducta lo que queremos que sea la conducta ciudadana. Porque cuando tú tienes uso simplificado, reducido del lenguaje, descalificación permanente, la mentira como práctica habitual, es imposible. Entonces, o el abuso del poder. Y el abuso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una sociedad que naturalizó el uso abusivo, la mentira, el engaño. Así no se construye una sociedad armónica. Lo que vamos es un derrotero de desintegración. Ahora, yo creo que también tenemos que tener una salvedad, que Chile no es Santiago.
Santiago es la peor expresión de lo que somos los chilenos. Si uno sale de Santiago a Valparaíso nomás, que tiene otras lógicas, otras cosas, ya es más amable. Millones de aplausos se escuchan aquí, ¿eh? Claro. Por esa frase, es verdad. Concentramos todo en Santiago. Claro, entonces no es tan así. Uno sale de Santiago al sur. Por ejemplo, todo el desarrollo, enorme crecimiento que ha tenido Osorno, Temuco, que provoca una serie de desencuentros y problemas, todavía conserva cierta armonía social, cierto sentido de sociedad y comunidad. Santiago no, Santiago está atomizado, el individualismo es profundo, me salvo yo solo, no hay los actores públicos no invitan a la construcción colectiva, sino permanentemente cuando el discurso es a lo colectivo, finalmente la práctica es sálvate como puedas. Los mecanismos de solidaridad no existen. Entonces, ¿cómo podemos pretender que haya una expresión urbana que sea amable, solidaria, integrada, si la sociedad que la habita, y que la construye, por cierto, no tiene esas características? No hay por dónde. Bueno, Carlos Gómez, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo y conversar sobre el aporte de la antropología urbana y las políticas públicas para mejorar la calidad de vida en las ciudades. De verdad te reitero los agradecimientos, ha sido una conversación muy entretenida y muchas gracias por darte el tiempo y venir. No, gracias a usted. Y a todas y todos quienes nos escuchan y nos ven, los invitamos prontamente a un nuevo capítulo de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura. Este y otros capítulos los podrán también reproducir en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Hasta pronto y muchas gracias.